Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. El sistema penitenciario de Honduras es regido por el Instituto Nacional Penitenciario, vinculado con la Secretaría de Interior y Población en la meta de fortalecer y eficientar la seguridad en las cárceles del país y lograr la gobernanza trazada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el esquema penal vive en medio de problemas seculares como hacinamiento, autogobierno, control de espacios, drogas, alcohol y tenencia de armas de todo tipo, entre tantos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que la eficiencia en las cárceles pase porque el Estado tome control absoluto de las 24 prisiones del país. Además, aplicar una política penitenciaria efectiva para alcanzar objetivos que favorezcan al privado de libertad, lo que depende de funcionarios directamente encargados de administrar las cárceles. Los hechos más recientes han sucedido en prisiones de máxima seguridad como El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, y en la cárcel El Pozo 2 en Moroselí, El Paraíso, donde en 2 hechos 4 reos murieron y otros tantos resultaron heridos por sus compañeros provistos de armas blancas. De una de estas cárceles de máxima seguridad se escapó el colombiano Edra Zenó García Meléndez, que al parecer burló 3 retenes internos y saltó por una de las mallas del recinto carcelario. Apenas hace unas horas después, un grupo de 11 menores de edad, miembros de una pandilla, escaparon del centro de menores infractores Renaciendo. Los antecedentes de evasiones indican que al 16 de mayo anterior, no menos de 65 reclusos escaparon en menos de 15 días de espacios confinados del país. Otro antecedente, en diciembre del 2015, 6 reos abrieron un boquete en una pared del centro penal de El Porvenir Atlántida y solo 2 de ellos fueron recapturados. El 13 de agosto, mandos del INP confirmaron otro intento de fuga de 13 privados de libertad de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo. Herman McNeil, titular del INP, explicó que el amotinamiento fue un desacuerdo a nuevas medidas de control implementadas en los centros penales del país. Asimismo, el 19 de junio pasado, 7 reos se evadieron de la cárcel de Lloro al cavar un túnel en una pared del presidio para salir a un jardín de niños aledaño, pero se les detectó y se recapturó a 3 de ellos. El escape más espectacular sucedido en mayo del 2017, cuando 21 pandilleros de la 18 burlaron los anillos de seguridad y en un vehículo salieron por el portón principal de la cárcel Marco Aurelio Soto, ubicada en el Valle de Támara, Francisco Morazán. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional poco a poco recapturó a los prófugos y únicamente 2 siguen evadidos y sus rostros están entre los más buscados por agencias de seguridad estatales. Los recapturados enfrentan un nuevo juicio por evasión, a otros se les sumó tenencia ilegal de armas de fuego, posesión y tráfico de drogas, entre otros ilícitos. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Buenos días, es un gusto saludarles. Hoy es martes 9 de octubre del 2018, listos para llevarles una entrevista sumamente interesante debido a las situaciones que han ocurrido en las cárceles del país y en los centros juveniles también. Voy a saludar a mis invitados. Está el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, don Herman McNeil. Herman, bienvenido. Buenos días, licenciado, y gracias por este espacio de poder informar a la población en general de los acontecimientos que están sucediendo en el Instituto Nacional Penitenciario y los esfuerzos que se están llevando a cabo para poder contrarrestar este tipo de situaciones. También está con nosotros el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en nuestro país, en Honduras, don Hugo Maldonado, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Valladares, por permitirnos estar esta mañana y compartir con los amigos de aquí presentes en un tema y una problemática muy sentida a nivel del país. Creemos nosotros que el CODE es un organismo que critica, pero propone también soluciones a los problemas que atañen al país. Muchas gracias. Gracias por estar acá. El exdirector del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, actualmente director ejecutivo del Instituto Nacional a Menores Infractores,
Don Felipe Morales. Don Felipe, bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Un placer estar en su programa y poder compartir con colegas y amigos tan ilustres sobre un tema que indudablemente tiene trascendencia y mucha importancia para el país. También está con nosotros el comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, don Adrián René Flores Marcelino. Bienvenido. Gracias, licenciado. Un placer y gracias por tenerme aquí nuevamente en este foro que para mí pues es un privilegio para orientar a nuestra población. Bien, vamos a hablar inicialmente de esta fuga y muerte en El Pozo. Encienden las alarmas, dice un diario digital. La Tribuna titula 2 reos muertos en El Pozo 1. El Heraldo también destaca aquí. Se fugan de la cárcel del Pozo, hay preocupación. Don Germán, usted como subdirector nacional penitenciario, ¿qué ha pasado? Se sabe que se construyeron esta cárcel de máxima seguridad, ahí en lo que decía Samantha, Edraceno García Meléndez. Me recordó el tiempo cuando Ramón Mata Ballesteros se escapó de una cárcel de Colombia, que le abrieron como 10 cárceles y salió. Que a Edraceno García Meléndez, colombiano, le abrieron, salió por 2 puertas y luego se saltó un muro. ¿Qué está pasando en las cárceles de máxima seguridad del país? 2 muertos. Y anteriormente otro muchacho quiso escaparse de la cárcel. ¿Qué ha pasado? Bien, efectivamente, como hemos podido ver en los diferentes medios de comunicación y en los diferentes comunicados que ha emitido el Instituto Nacional Penitenciario, hemos podido ver que hemos tenido algún tipo de situaciones que hemos lamentado en estos centros penitenciarios. Hemos tenido en esta semana recién pasada 4 personas fallecidas, otra persona que se encontraba recluida en el centro penitenciario de Ilama y pretende evadir la justicia de un centro asistencial de nuestro país. Y tenemos que ver algo. Los problemas en materia penitenciaria, ¿verdad? Son las riñas, las revueltas al interior de los centros penitenciarios, los motines, en algunos casos y de manera muy lamentable, las muertes, intentos de fugas o intentos de ingresar cualquier tipo de sustancias prohibidas al interior de los centros penales. Esto es las actividades que las personas privadas de libertad realizan día a día en todos los centros penitenciarios a nivel mundial. Sin embargo, algo que he estado tratando de resaltar y hacer ver a la población en general, miremos de dónde venimos. Miremos de dónde venimos, miremos dónde estamos y hacia dónde estamos caminando con la reforma que se está llevando a cabo en el Sistema Nacional Penitenciario. Y algo que he mencionado, y no quiero que mis palabras se malinterpreten, pero venimos de una situación, de un sistema penitenciario completamente abandonado, de un sistema penitenciario que se encontró por más de 20 o 30 años en completo abandono, en donde las cifras de muerte eran superiores a 60, 80 muertes violentas al interior de los centros penitenciarios, donde las muertes violentas eran el pan de cada día. Sin embargo, hemos podido ver la reducción muy significativa de esta situación. Y esto pues no obedece a otra situación, sino al orden y control que se está estableciendo en el Sistema Nacional Penitenciario. Pero yo los invito, como les digo siempre, a ver la historia que se ha tenido en el Sistema Nacional Penitenciario, a ver cómo se ha venido avanzando día a día en un sistema penitenciario que se encontraba completamente colapsado. Y estamos en una reforma que viene e involucra estas nuevas y modernas cárceles de máxima seguridad, con espacios adecuados y dignos para la privación de libertad de todas estas personas que se encuentran ahí, y también con cárceles que reúnen todos los estándares en materia de seguridad, ¿verdad? Tanto nacional como internacional. En cuanto a lo que se mencionaba de las muertes de estas personas, como lo decía en un inicio, esto es algo que lo lamentamos profundamente. Sin embargo, ¿verdad? Recordamos que en estos módulos se encuentran alrededor de 172 personas privadas de libertad que conviven día a día, que tienen múltiples problemas, que se realiza el abordaje por parte del Instituto Nacional Penitenciario desde un ámbito psicológico y psiquiátrico, pero siempre existe el conflicto entre ellos. Y algo que quiero resaltar también, no hubo participación por parte de nuestros agentes penitenciarios en la muerte de estas personas, sino que fue riña entre personas privadas de libertad lo que ocasionó la muerte de estos. Y otra cuestión que quiero también resaltar y que quede claro a la población en general, no hubo ingreso de armas de fuego a estas cárceles, no hubo ingreso de armas blancas a estas cárceles para que ocasionara la muerte de estas personas. Perdón, sino que, Reyerte en El Pozo deja 2 muertos por arma blanca, dice el Heraldo. ok, las armas
blancas podemos entender como armas blancas, cuchillos, puñales, machetes. Estas personas lo que utilizaron en el pozo, no así en Moroselí, fueron algunos objetos cortopunzantes, hechizos, ¿verdad? Pero no hubo el ingreso de un arma blanca al interior de un centro penitenciario. Importante que destaque eso, porque le voy a decir la verdad. Yo al ver este titular, dice uno, hasta armas meten en ese tal pozo. Eso es lo que tenemos que resaltar. No hubo ingreso de armas blancas al interior del centro penitenciario. Las requisas que se realizan en estos centros penitenciarios son muy exhaustivas y nos han dado los resultados esperados. Sin embargo, recordemos que son 172 personas conviviendo en diferentes módulos. Y vale la pena resaltar, estas personas no eran pertenecientes de ninguna mara o pandilla. Eran personas, reos comunes o los denominados paisas, que se les llama, ¿verdad?, al interior de los centros penitenciarios. ¿Qué son los paisas? Los paisas es el reo común, el que no pertenece a ninguna mara o pandilla o que no ha sido retirado de ninguna mara o pandilla, ¿verdad? Esa es la persona que se le denomina como paisa. Entonces, recordemos que estas cárceles tienen 3 módulos o 3 condiciones de privación de libertad, mínima, media y máxima. Sin embargo, este tipo de situación se dio en un módulo de mínima seguridad en los 2 centros penales, en Moroselí y en Ilama, ¿verdad?, que son espacios con un poco más de libertad. Murieron 2 personas y 11 resultaron heridos. Y en Ilama murieron 2 personas. ¿Qué pasó en Moroselí? 11 heridos, 2 muertos. ¿A qué se debió la reyerta? Aparentemente eran de unos grupos que les denominan sanpedranos, con los otros que se encontraban ya en ese centro penitenciario, y entonces hubo un altercado entre ellos, ¿verdad? Y aclaro, no eran maras o pandillas, eran paisas, pero hubo una reyerta entre ellos mismos, ya conflictos internos. Sin embargo, recordemos que ha existido, como dice el comisionado, o existía en centros penitenciarios autogobierno, ¿verdad?, en donde un determinado grupo era quien controlaba el interior del centro penitenciario. Este tipo de situaciones ya no se están dando, pero esto ha venido a generar alguna inconformidad con personas que ya traen algún tipo de enemistades y viene a resurgir cuando se da una pequeña riña que lamentablemente pues lo que desató fue la muerte de 2 personas en Moroselí y la muerte de 2 personas en Ilama, Santa Bárbara. ¿Qué piensa usted, comisionado Adrián René Flores? ¿Qué le dice su experiencia? Buenos días, licenciado. La verdad que el sistema penitenciario nuestro, que ya raya casi los 135 años aproximadamente desde que tenemos cárceles en nuestro país, podríamos establecer un antes y un después, tomando en cuenta que desde que se fundó el sistema penitenciario, o sea, el sistema carcelario de nuestro país, hasta 1998, el año que ahorita hace 20 años ahorita, cuando el huracán Mish. Antes de esa fecha, los acontecimientos violentos en nuestros centros penitenciarios eran mínimos, por no decir pues casi eran pocos. Sin embargo, de esa fecha hacia acá, de 1998 para acá, que marca una gran diferencia, ¿verdad? Y no precisamente por el huracán Mish, pongo el huracán Mish como el año y la referencia. Sin embargo, a partir de esa fecha se acrecentó la actividad del crimen organizado en nuestro país. Entonces ahí, a partir de ahí, licenciado, las disputas, los autogobiernos, la sobrepoblación y una serie de cosas que se dan ahí en el sistema penitenciario, que se dan porque realmente no hay un sistema de reeducación para la reinserción, no hay un sistema de rehabilitación real, ¿verdad? Hemos carecido de un sistema de rehabilitación real donde pues los privados de libertad puedan dejar escapar esa energía, ese montón de cosas que ellos acumulan dentro de sí. Entonces ahí podríamos decir pues que a partir de esta fecha podemos mencionar y enumerar la cantidad de actos violentos y hechos violentos
que han sucedido a lo interno de todas y la mayoría de las cárceles de nuestro país, especialmente la otrora de San Pedro Sula, pues gracias a Dios ya no existe. Aquí la Marco Aurelio Soto, aquí en San Pedro, en Tegucigalpa, en La Ceiba, y pues tampoco podemos dejar de mencionar el hecho que ocurrió en la cárcel de Comayagua, donde pues fallecieron esa gran cantidad de personas un 14 de febrero. Entonces, en resumen, licenciado, el sistema penitenciario de nuestro país necesita bastante apoyo. No obstante, reconocemos la potenciación que le ha dado el señor presidente de la República en estos últimos años, porque aún con todo eso siempre hay una sobrepoblación, ¿verdad? Siempre hay una población en el sistema carcelario de nuestro país, siempre hay un déficit porque el presupuesto del sistema penitenciario siempre pues, no ha estado de acorde a las demandas que existen en nuestro sistema penitenciario. Así es de que precisamente por esa sobrepoblación y ese autogobierno es que suceden estas masacres y estos problemas en nuestro sistema carcelario. Sí. ¿Qué piensa el presidente del CODE, don Hugo Maldonado, de lo que ha ocurrido en estas cárceles? 4 fallecidos, amotinamientos, ya explicó don Germán Magnil, pero ¿usted qué piensa? Desde la perspectiva de los derechos humanos, el sistema carcelario en Honduras sigue operándose con violaciones a los derechos de los privados de libertad. Repítame eso. Que desde la perspectiva de los derechos humanos se sigue violentando los derechos humanos a los privados de libertad. A nosotros nos critican porque decimos que defendemos delincuentes, hablar del sistema penitenciario en el país. No se trata de defender delincuentes, no se trata de defender, sino que se trata de entender la temática de los derechos humanos y que los privados de libertad se les priva determinados derechos, pero no han perdido sus derechos humanos como tales. Y le tomo la palabra al doctor Magnil, porque él sabe que nosotros hemos estado al interior de los centros penitenciarios. Él sabe, el Instituto Nacional Penitenciario sabe que hemos sido críticos, pero no buscamos la crítica malsana, sino la crítica que pueda ir construyendo esos cimientos que necesitamos en el país para poder no estar leyendo todas las semanas con los titulares como el que usted acaba de leer. Ya van 4 muertos, han habido amotinamientos en el mismo pozo, ha habido amotinamiento en el Porvenir, hay insatisfacción de los privados de libertad, no por el reordenamiento que dice el Instituto Penitenciario que se está haciendo. Ya el reordenamiento de La Tolva, del Moroselí, La Tolva, el Porvenir, Támara y el Pozo, creo que ya lleva alrededor de un año más de un año ese reordenamiento, como para decir que implementando la nueva disciplina en el sistema penitenciario y que realmente esa es la inconformidad. No, hay otro tipo de inconformidades al interior de los centros penales. Para el punto que usted decía, usted tiene toda razón. Oiga bien, que no friegue ese señor de los derechos humanos y los derechos de nosotros sí me caen mal esos de los derechos humanos. O sea, ¿qué les pasa? No, es que tampoco estamos diciendo que ellos son los sentenciados, son sentenciados, y si son sentenciados es porque realmente ya el tribunal los encontró culpables de X, Y delito y hay que tenerlos en el lugar indicado. Pero en este momento yo voy a La Tolva, yo voy al Porvenir, yo voy a Támara, ahí hay sentenciados, procesados y hay privados de libertad en condiciones
que nosotros creemos que deberían de estar ya fuera por haber cumplido más del 50% de la pena, como lo dijo el presidente de la República cuando habló sobre el brazalete y el grillete, que podía ser un nuevo sistema a implementarse en el sistema penitenciario del país. Es correcto, porque aquí de los 20.750 privados de libertad que hay en el país, si por ahí andamos, ¿verdad, doctor? Casi estas cuatro cárceles de máxima seguridad casi tienen el 50%, el hacinamiento, la falta de reeducación, la falta de rehabilitación, la falta de atención a los mismos privados de libertad, es que se está dando las situaciones que estamos conociendo. Y los heridos y los muertos que hay son responsabilidad, obviamente, y aquí no hay otra responsabilidad más que del Instituto Penitenciario, en vista de que es la figura institucional del Estado para mantener el orden en los centros penitenciarios. Decía el doctor Magnil, vamos a tratar de ser más fuertes en el monitoreo de las cámaras que ya existen en los centros penitenciarios del país, pero hay insatisfacciones. Las reglas mínimas del privado de libertad, realmente, como lo dijo don Orlen Solís también de CONAPRED, estamos ahí, no defendiendo al delincuente, sino viendo a la persona humana que de una u otra forma está ahí, y que era necesario la transformación del sistema penitenciario, lo vuelvo a decir, era más que necesario, y creemos nosotros que está bien que se haya puesto la atención, y el cierre de San Pedro Sula, el cierre de Santa Bárbara, y creo que vienen otros 2 centros penales a cerrarse, pero y ya se está terminando la cárcel en Naco Cortés, por ejemplo. Creo que descongestionarse estos 4 centros penitenciarios del país también es necesario para evitar las reyertas a lo interno. Las armas blancas, si bien es cierto, ya no entran los puñales, los cuchillos, los machetes, la AK-47, las granadas ya no entran, inclusive el celular menos, inclusive se ha requisado marihuana y otros estupefacientes en los centros penitenciarios del país, pero creemos nosotros que debemos de ponerle también la atención al trato que se le da a los familiares en las afueras de los centros penitenciarios del país. Creo que no es justo, lo vemos desde esa perspectiva, que el perro esté oliendo la comida que va para el interno. Y tampoco creemos nosotros que estamos a un 100 en los 4 centros penitenciarios del país, y es necesario retomar el papel, ver qué es lo que está fallando a nivel de estos 4 cárceles de máxima seguridad para imponer el orden también, e imponer y aplicar los correctivos del caso como Instituto Nacional Penitenciario. Sí, don Felipe Morales, exdirector del IADFA y director del Ejecutivo del Instituto Nacional de Menores Infractores. Este es un tema de las cárceles que nos importa a todos los hondureños. Es un tema que nadie puede estar lejos de él. ¿Usted qué piensa como hondureño y como también alguien que maneja centros? ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo en las cárceles? Pues hemos visto una mejoría sustancial en el tema. Todos recordamos la situación trágica y terrible que se vivía en centros como el de San Pedro Sula y algunos otros lugares del país. Eso ya es cosa del pasado, pero yo entiendo y comprendo la situación de lo que ha expuesto el abogado Magnil, como las consideraciones que hace don Hugo Maldonado y el comisionado acá presente. La situación es que no es fácil el manejo de esta temática y de esta problemática. Hay siempre la posibilidad de que se generen este tipo de conflictos y tiene que ser un construir permanente, una cuestión en la que el Estado tiene que estar haciendo reingenierías constantes y tiene que someter
su propio actuar a constantes evaluaciones y cambios. Pero lo que sí es interesante es que hay una evolución positiva. Yo creo que en ese ámbito también está lo referente al aspecto en que nosotros estamos laborando, que es lo atinente a la problemática de los niños, de los menores infractores. Sí. Germán, me decía sobre lo que estaba hablando Hugo Maldonado. Y bueno, retomando, ¿verdad?, un poco lo que manifestaba mi amigo don Hugo Maldonado, con quien tenemos una muy buena relación de coordinaciones en cuanto a trabajo se refiere. Hablaba él de insatisfacción de las personas privadas de libertad. Esa insatisfacción, claro que va a haber insatisfacción. ¿Por qué va a haber insatisfacción? Porque ya no van a hacer lo que querían. Porque ya no van a meter droga, ya no van a meter armas, ya no van a meter mujeres, porque ya se acabaron los negocios al interior de los centros penitenciarios, porque se reordenó el sistema penitenciario, porque todo este tipo de situaciones y avances que se han tenido no se va a retroceder mientras estemos de cara a la reforma que está impulsando el mismo gobierno de la República en tener el orden y control de los centros penitenciarios. Va a existir esa insatisfacción en las personas privadas de libertad. Ya no van a meter drogas, ya no van a meter armas, van a estar privados de libertad, siempre respetando sus derechos fundamentales, pero con el control efectivo del Estado. Ya no van a tener un autogobierno. Entonces, todo este tipo de situaciones viene y genera insatisfacción. Y esto es producto de la reforma que se ha impulsado desde el gobierno de la República, una reforma integral al sistema penitenciario para reordenarlo. Decía mi amigo que ya tenemos un año de reordenamiento. No tenemos una varita mágica para cambiar un sistema penitenciario que había estado abandonado, un sistema penitenciario que ningún gobierno había hecho énfasis en tratar el tema de frente, de raíz, y darle un giro completo al tema del sistema penitenciario. Entonces, todo este tipo de situaciones, claro que va a generar inconformidad. Claro que a las personas privadas de libertad no les va a gustar el orden que se está estableciendo en los centros penitenciarios del país. Este tipo de situaciones de sacar a las personas desde sus zonas de confort y llevarlas a la situación o al lugar donde tienen que estar y como deben de estar, siempre respetando sus derechos fundamentales. Pero siempre también va a generar una inconformidad de ellos. Licenciado, en años pasados se hacían hasta corridas de toros dentro de los centros penitenciarios. Habían peleas de gallos dentro de los centros penitenciarios. Habían hoteles dentro de los centros penitenciarios. Las mujeres dormían noches y noches dentro de los centros penitenciarios con las personas privadas de libertad. Había prostitución al interior de los centros penales. Los mejores mariachis. Los mejores mariachis ahí llegaban con las fiestas, ahí las amenizaban. Pudimos ver cuántas armas se han sacado cuando se inició con la reforma al Sistema Nacional Penitenciario. No podemos desconocer los avances que se están teniendo en materia penitenciaria en nuestro país. No podemos desconocer que el gobierno de la República ha puesto en agenda gubernamental al sistema penitenciario. ¿Y cuál ha sido el resultado de esto? ¿Cuál ha sido el resultado? Solo quiero finalizar un poquito. Los informes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA, han acreditado gran parte de sus logros al orden y control que se está imponiendo en el Sistema Nacional Penitenciario. Y este tema de orden y control al interior de los centros penitenciarios no se va a retroceder. Vamos a seguir avanzando con la reforma del sistema penitenciario y vamos a seguir obteniendo buenos resultados, aunque genere insatisfacción en aquellas personas que estaban acostumbradas al desorden. ¿Cómo es que hay un enfrentamiento entre 11 reos? Explíquenos, ¿esos dónde se encontraron? ¿En un patio? ¿Dónde? Para que se enfrentaran unos contra otros. Los módulos de estas cárceles, máxime cuando son estos que son módulos de mínima seguridad, son módulos que tienen la capacidad para albergar alrededor de 172 personas, 9 en cada celda, ¿verdad? En los módulos de mínima seguridad. De estas 9 personas salen a un área común, dentro del módulo. Entonces, existe la convivencia de 172 hombres al interior de esos módulos. Es ahí donde se originó ese tipo de situaciones en la tolva. Marcelino, ¿qué piensa? Rescato de lo que dice acá el abogado Manil, el gran apoyo que ha recibido el sistema penitenciario a través del gobierno, ¿verdad? Y dicho directamente por parte de la Presidencia de la República, porque ese es un punto que nunca
¿verdad? Nunca en épocas anteriores se había hecho. Eso sí, lo reconozco aquí paladinamente. Obviamente tampoco me voy a dar por aludido por el hecho de haber sido director del sistema penitenciario por algunos hechos que sucedieron en esas épocas, ¿verdad? Afortunadamente, gracias a Dios, pues no, el periodo durante fungí, pues no hubieron muchas desgracias. Sin embargo, sí es muy importante resaltar, ¿verdad?, el apoyo que tiene el sistema penitenciario, ¿verdad?, de la Presidencia de la República, dicho directamente, porque anteriormente eso no era timorato el apoyo por parte del gobierno. Había un presupuesto, pues, bueno, si cada reo comía con 13 lempiras diarios, 13 lempiras diarios era el presupuesto para la alimentación de un privado de libertad, ¿verdad? Y esas son cosas que creo que ya se mejoraron. Entonces, esa es una cuestión muy fundamental, el apoyo gubernamental al 100%, eso es muy fundamental para el sistema. Sin embargo, cuando usted mencionaba de la molestia por las medidas que se están tomando, de acuerdo, las medidas están buenas, ¿verdad? Las medidas están buenas, se tienen que tomar así como en todas las cárceles del mundo, sin menoscabar los derechos del privado de libertad, ¿verdad? Porque eso sí es muy indispensable, ¿verdad? Es muy importante que los derechos del privado de libertad hay que respetárselos, ¿verdad? Y el otro aspecto importante donde hay que hacer énfasis junto con las medidas, con la reorganización que se están haciendo, es la rehabilitación. También hay que hacer bastante énfasis en lo que es la rehabilitación, porque hay que construir junto con las instalaciones que se están haciendo, ¿verdad? Junto tienen que estar las instalaciones, tanto para que se establezcan las granjas penales. Hay espacios en algunos centros penales donde se puede fomentar y establecer bien las granjas penales. Por ejemplo, en el departamento del Paraíso, ¿verdad?, hay suficiente espacio. En La Ceiba, en el Porvenir, hay suficiente espacio. Inclusive en Comayagua, a pesar de ser tan reducido el lugar, también se pudo fomentar la cuestión de las granjas penales que podían funcionar o pueden funcionar inclusive en estos momentos en los distintos centros penitenciarios de nuestro país. Entonces, en conclusión, licenciado, creo que y en alusión a esos enfrentamientos y las armas, en todas las cárceles del mundo, el privado de libertad se las ingenia, no precisamente porque se metan las armas, machetes, cuchillos, ellos las fabrican ahí, ¿verdad? Ellos las fabrican con los pedazos de las camas, con los pedazos de ventanas, con lo que sea, ¿verdad? Ellos fabrican sus armas blancas, machetes, cuchillos y todo eso. Entonces, imagínense el carácter de 172 personas, manejarlo y ya revueltos. Entonces, ahí es donde se producen esas reyertas y da lugar pues a que sucedan estas muertes a lo interno de nuestros centros penitenciarios. Para los derechos humanos, don Hugo, ¿qué está sucediendo en las cárceles de Honduras? Esa leve sonrisa, ¿qué quiere decir también? Los 2 muertos de la Tolva, por ejemplo, a nosotros nos da la lectura que falló la seguridad. El cordón de seguridad de los 2 últimos muertos en la Tolva fue por descuido de la seguridad, porque de un módulo de donde nos ha establecido el abogado Magnil, se vienen del módulo de ellos a atacar donde está el otro módulo. No, fueron del mismo módulo. Los 2 de la Tolva. Los 2 de la Tolva. Fueron del mismo módulo. Dentro del mismo módulo fue la situación, el evento que se dio.
No vino nadie de otro módulo a atacar a ningún otro módulo. Eso fue lo que nos dijeron. Completamente falso. Oficialmente lo que se maneja por parte del Instituto Penitenciario es las personas todos convivían en el mismo módulo, tanto en La Tolva como en Ilama. Nadie salió en de los otro, de Ilama sí. en los dos. Nadie salió de un módulo a ir a atacar a otro de otro módulo. No pueden salirse de su módulo para ingresar a otro módulo. Muy bien. Y la otra situación, por ejemplo, del caso de Enoch, por ejemplo, el colombiano. Ahí sí hubo una situación de falta de colusión. No, eso es grave. Sí, de colusión. Ojalá que hayan destituido. Porque pasó tres cercos de seguridad y se saltó el último, por ejemplo. Y estamos hablando de una persona ligada a ese cerco mediático del narcotráfico y que de una u otra forma también nos está diciendo la lectura que hay que seguir los cánones de la seguridad. Creo que los cordones de seguridad que son de diferentes policías, tengo entendido, hay de la PMP, hay de Ifusina, hay del Instituto Nacional Penitenciario y el director que pertenece, digamos, a la rama militar de Sedena. Entonces, nosotros hemos visto, hemos hablado con ellos, hemos estado con los familiares de los privados de libertad, las circunstancias todavía que se exponen. Yo creo que el Instituto Penitenciario debe tener una mejor lectura. Sé que el abogado Magnil visita constantemente, pero que están pasando cosas sobre la alimentación, sobre la medicina, los medicamentos de los privados de libertad que adolecen de alguna enfermedad, que se las almacenan, por ejemplo, en el caso de Ilama, por ejemplo, la ropa que los familiares, el kit que le llaman en los centros penitenciarios, que le solicitan a los privados de libertad, a los familiares de los privados de libertad en algunos centros, el Porvenir, La Tolva e inclusive en Ilama se los amontonan en una bodeguita. No pasa eso en otros centros penitenciarios, pero aún en el centro penal de Olanchito recientemente hubo un conato de amotinamiento. En el centro penal de La Paz también hubo un conato de amotinamiento. Han habido muertes al interior de los centros penales por deficiencia de la situación de salud al interior de los centros penitenciarios. Y Ilama, por ejemplo, es un centro penitenciario donde hemos encontrado esa falencia. Espero que a estas alturas, yo ayer precisamente iba para Ilama. Da la casualidad, lamentablemente se me dio una situación aquí en el Ministerio Público y me hubiera ido a encontrar con esta situación de estas dos nuevas muertes en el sistema carcelario. Para el CODE y creo pues que para el Movimiento de Derechos Humanos, esto de estar levantando muertos y heridos en los centros penitenciarios no debe continuar. Mire, ahí, licenciado, yo creo que tenemos que ser claros en algo, ¿verdad? Los conatos de amotinamiento, los conatos de reyerta, las riñas dentro de los centros penitenciarios, esto es a nivel mundial. O sea, ese es el diario vivir de las cárceles a nivel mundial, no del país, de las cárceles a nivel mundial. Sin embargo, lo que mi amigo Hugo mencionaba, del déficit de salud, es en esta administración, y usted que viene bregando de hace muchos años dentro del sistema penitenciario, en esta administración, en donde se ha mejorado de una manera abismal el tema de salud. Tenemos médicos en todos los centros penitenciarios. Aquí está el excomisionado que fue director y puede mencionar cuando él estaba director. Y como él mismo lo dice, no es culpa de él, no existía voluntad política en ese momento. No habían médicos, no habían condiciones de salud en los centros penales. Ahorita ya tenemos médicos en todos los centros penitenciarios. En Ilama, Santa Bárbara, tenemos médicos las 24 horas del día. La asistencia de salud que se les da a las personas privadas de libertad es algo sin precedentes en nuestro país. No podemos venir a mencionar y decir que esto nos está fallando. En cuanto a los kits de aseo, siempre ingresa. Lo que pasa es que no les van a pasar en las cantidades que ellos quieren, como ellos quieren o a la hora que quieren. ¿Por qué? Porque todo va revisado. No van a ingresar
armas dentro de esos kits de aseo, no va a ingresar Mire, droga, abogado, que mire, ya lo hemos detectado. Los kits Ya que lo le hemos están detectado. pidiendo a los familiares, ningún familiar se pasa de los kits que hay la ordenanza de Es que, los mire, centros ve, penales. si no va en orden, no va a ingresar. O sea, si no lo revisa la autoridad penitenciaria, Sí. no va a ingresar. Esa No, yo situación, estoy de acuerdo. esa Eso situación, forma parte de la seguridad de nosotros los de afuera esa situación también. de que cuando las personas... Ya nos está dando lo que se daba en San Pedro Sula, hemos por encontrado ejemplo. drogas en papayas. Sí. Hemos encontrado celulares en papayas. Hemos encontrado droga en ruedos de las camisetas que le están ingresando en ese kit. En pastel. Hemos encontrado drogas en leche que les pretenden ingresar. En comida. Entonces, en la comida. Hay personas que están detenidas porque pretendieron ingresar kit de aseo con droga. Hay personas que pretendieron ingresar una pistola. Ese tipo de situaciones no va a volver. ¿Por qué? Porque las requisas que se están haciendo al interior de los centros penitenciarios van a seguir avanzando y van a seguir dando los resultados que la población ha estado esperando. Y hemos podido evidenciar la voluntad política que existe por parte del gobierno de la República en repotenciar el sistema penitenciario. Nosotros no discutimos eso. Nosotros sabemos que el nuevo sistema carcelario en el país ha sido para mejorar. Es más, y lo he dicho, y creo que aquí se lo dije la vez pasada al licenciado Valladares y al pueblo hondureño. La violencia y criminalidad se ha venido sintiendo a raíz del cierre del centro penal de San Pedro Sula. ¿Por qué? Yo estuve después que se trajeron a los dos grupos para Ilama, por ejemplo, nosotros fuimos a ver las condiciones de los dos módulos, de la MS y la 18, donde uno de estos dos grupos tenía el control absoluto de ese centro penitenciario del país. Tenían cámaras que el director no lo tenía. Ellos lo monitoreaban. Las muertes que sucedían saliendo del centro penal eran teledirigidos desde adentro del penal. La extorsión, los 3.5 millones de lempiras que se encontraron en San Pedro Sula, formaba parte de toda esa situación. Los edificios de uno de los dos grupos era construido, según se dice, a pura extorsión, a las ferreterías, que uno mandaba hierro, el otro mandaba cemento, el otro mandaba bloque, el otro mandaba las ventanas, etcétera. Su cuarto privado donde estaban ellos tenían hasta un tubo y ahí hacían no sé si orgías o sus reuniones privadas con muchachas que contrataban de afuera. Totalmente, eso ha cambiado. Pero hay que ponerle atención a la salud, a la alimentación de los privados de libertad. Mire, Nick, usted está aquí, usted es el que da la cara por el Instituto Penitenciario. Nosotros estamos allá en contacto con ellos. Lick, mire, la situación en enfermedades infectocontagiosas en el sistema penitenciario del país es delicado. Y si no se le pone atención, van a seguir muriendo los privados de libertad como los 3 que se murieron del mismo Ilama por la situación de la tuberculosis, que en camino se les murieron 3 internos. Don Hugo, mire, si la tuberculosis no estuviese controlada en los centros penitenciarios, nuestros agentes penitenciarios estuviesen contagiados. Sí, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros hemos sido voceros, hemos llamado la atención a través de los diferentes medios, abogados, y lo hacemos de buena voluntad porque el sistema penitenciario reconocemos y conocemos la nueva labor, pero dentro de ese reconocimiento todavía hay algunas pequeñas falencias que hay que mejorarlas para beneficios. Tenemos que recordar algo. Estas personas no van a estar como estaban en condiciones anteriores. No, claro. Ahora, le voy a decir algo. Estoy de acuerdo. Le voy a decir algo. Una persona pobre de nuestro país no se alimenta como se alimentan los internos en los centros penitenciarios. No es cierto, mire. Claro que no, porque no podría, mire, ve. Está mintiendo, Magnífico. No podría, mire, ve, no podría comer frijolitos. El problema es que él no está allá. Queso, él es la cara él es la cara del Instituto Penitenciario. Yo voy en más ocasiones pero que usted. Estar allá es otro rollo, abogado. Perdónenme usted. No, amigo, mire, ve. Mire, ve, tenemos que hagamos un operativo nacional. Mire, ve, hagámoslo con usted. Tenemos que hacer una situación y tenemos que diferenciar algo. El sistema cambió. No, si es que mire, miedo estamos todo correctos. ese tipo de libertinaje que existía anteriormente no va a volver. Correcto, ya no hay pequeñas orgías como se hacían antes. El Estado correcto. ha mejorado significativamente el presupuesto. La violencia también de los ha centros bajado en el país. Hemos podido ver, mire, ve, óigame, contratación de médicos en todos los centros penitenciarios. ¿Cuándo usted había visto esto?
después de tantos años que tiene que estar en el sistema. ¿Cuándo había visto esto? No lo había visto. Contratación de abogados para que den una atención directa a las personas privadas de libertad, psicólogos, trabajadores sociales en todos los centros penitenciarios a nivel nacional. Un incremento de casi el triple del presupuesto al sistema nacional penitenciario. Algo que no se había visto. La capacitación de agentes penitenciarios para que exista una verdadera atención al privado de libertad tampoco se había visto, mi estimado. Entonces, lo que tenemos que hacer, mire, lo que tenemos que hacer, permítame un segundo. Lo que tenemos que hacer es, yo sé la buena voluntad, como lo ha dicho el comisionado Marcelino. Tenemos que ver la voluntad del presidente, la hemos visto y la hemos palpado y se ha sentido a nivel de sociedad. Yo entiendo la inconformidad. Yo entiendo la inconformidad en la que se encuentran las personas privadas de libertad. Si estuvieron 20 años haciendo lo que querían, cuando querían, como querían y a la hora que querían. Miremos desde esa perspectiva, abogado. Miremoslo desde la perspectiva actual. Miremoslo desde esa perspectiva. Como subdirector miremoslo desde esa perspectiva, porque tenemos que ver la historia y tenemos que ver de dónde venimos. Usted sabe que yo soy su amigo. Así es. Pero si yo no le dijera las verdades, dejaría de ser su amigo. Porque como servidor público que usted ha sido, usted ha dado la cara por el instituto y eso lo he dicho. Lo he admirado de su parte, pero yo estoy estableciendo que hay pequeñas cosas que hay que hacer a nivel de los centros penitenciarios, que solo estando ahí adentro, monitoreando permanentemente, nos vamos a dar cuenta de las falencias que hay, abogado. Mire, es que le voy a decir algo, y lo mencioné en un inicio. Una varita mágica no existe en ningún país del mundo. Mire, ve, totalmente. El país en la región que ha sido referente en materia penitenciaria es la República Dominicana. Tiene 15 años en reforma. 15 años en reforma y todavía no ha llegado donde quieren estar. Licenciado Valladares, así estamos nosotros. Me le regala la introducción que hizo Canal 11 al foro, al abogado Magnil, para que sea analizado al interior del Instituto Penitenciario, porque inclusive ahí mencionan ustedes de las recomendaciones de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo una visita in situ al centro, no a todos, ¿verdad?, sino a uno. Entonces, porque me parece que mejor ilustrado que la introducción que ustedes hicieron en este foro, me parece que es fundamental que lo conozcan todo el personal del Instituto Nacional Penitenciario que tiene que ver con privados de libertad. Permítanme, solo, don Felipe, un comentario sobre lo que he escuchado de los panelistas. Bueno, es muy interesante la dinámica del programa. Yo creo que ambos expositores tienen la razón en algunos aspectos. Apoyo lo que dice Magnil en cuanto a que nadie tiene una varita mágica. No es factible hacer en un ambiente como este que hay en los centros penitenciarios transformaciones de un día para el otro. Pero el comisionado ha puesto un punto de equilibrio cuando ha hecho referencia al reciente pasado, cuando a él le tocó estar dirigiendo ese sistema. Las cosas eran dramáticamente diferentes. No obstante, don Hugo Maldonado nos tiene en la situación de que la insatisfacción del ser humano es lo normal, natural, pero en este caso, aún los países referentes tienen problemas y los van a seguir teniendo porque la población que está en estos centros precisamente está ahí por problemáticas, ¿no? No es fácil, pues, la situación, pero yo me alegro sobremanera de ver que la actitud de los funcionarios ha venido cambiando en todos estos años y que también los de los organismos supervisores de derechos humanos también se han vuelto más conscientes y consecuentes en relación al actuar del Estado. Sí, voy a hacer una pausa. Me dice Juan Ramón, buen día, Raúl, con todo respeto para don Hugo Maldonado. No sabe lo que pasa realmente. Lo que dice es solo la queja que le dan los presos. Los defiende demasiado. La delincuencia nunca le ha hecho daño, por eso está en esa posición. Bueno, es parte de lo que dice la gente. Una pausa, luego informo un poco de lo que está ocurriendo en el país producto de las lluvias. Hay gente que va a ser rescatada allá en el interior del departamento de Choluteca. Hay albergues acá en Tegucigalpa. Tendremos una ronda al volver. Una pausa y continuamos.
Bien, antes de continuar con el foro, voy rápidamente con Nilda Sosa. Van a rescatar personas en el sur del país. Nilda está con el coronel Cordero allá en Choluteca, que nos va a detallar cómo va a ser este rescate. Hay muchas personas que siguen atrapadas de Mojarás hacia adelante. Anoche hablábamos con Nilda del caso de la playa de Punta Ratón, que mucha gente está atrapada y no ha podido salir ya desde hace 2 y 3 días. Nilda, adelante allá en Choluteca. Gracias, licenciado Raúl, y también a sus invitados del foro La Entrevista. En efecto, nos acompaña el general Cordero de Copeco, ¿verdad? Donde pues ha sido necesario que también sea parte de esta comitiva que está al frente de girar las instrucciones, las más indicadas para salvaguardar la vida de las personas, sobre todo que están atrapadas. En el caso Punta Ratón, licenciado, usted nos consultaba anoche su preocupación porque también habían turistas, de igual manera la gente que habita en la zona costera atrapada porque estaban inundadas las principales vías de acceso. A través de lanchas, entonces, van a rescatar a estas personas. Buenos días. Bueno, muy buenos días, licenciado, de nuevo ahí con la entrevista. Se ha estado haciendo las coordinaciones y ya esta mañana se va a accesar vía la naval por agua, ya que no ha habido posibilidades por la marea. Hemos tenido las rutas inundadas y también tenemos, por otro lado, no hay suficiente profundidad para que las lanchas puedan accesar. Este día pues se va a hacer el desplazamiento para llevar asistencia humanitaria y de paso también las personas que quieran salir a través del NCAN se va a estar movilizando. ¿Se conoce cuántas personas son las que han quedado aisladas en Punta Ratón? Bueno, se está hablando alrededor como de 20 familias que han estado ahí, que fueron a disfrutar del feriado, y por otro lado la comunidad que se le va a estar llevando la asistencia. Aquellas personas que deseen salirse en las lanchas, las van a trasladar posteriormente, quizá ellas tendrán que regresar hasta por sus vehículos. Bueno, esa es la situación. Esperamos que las condiciones, aún con el vaivén del sol que hemos tenido durante esta mañana, van a mejorar y que pueda bajar después de mediodía lo que es en la calle y que permita pues poder mover vehículos, pero no es algo tan seguro porque ayer en la madrugada tuvimos una crecida en el río. Luego de esto se espera también que puedan haber precipitaciones tanto en la cuenca media del río Choluteca como acá en esta parte cercana de Mojarás y sobre todo esa parte de Punta Ratón. Bien, gracias, general Cordero, por la información que nos ha brindado. Licenciado, escuchado, sí se va a rescatar a estas personas que son turistas, al igual que los mismos habitantes de la comunidad, y también se va a accesar a otras comunidades con vehículos del ejército, a quienes les estarían llevando asistencia humanitaria. La Fundación de la Industria Camaronera ya está dispuesta con más de 500 razones para llevarlas a estas familias. También es importante destacar, licenciado, afectado el sector camaronero del sur, de igual manera la industria azucarera por estas inundaciones. Con este reporte retorno con usted al foro de la entrevista. Bien, gracias. Giovanni en los albergues aquí en Tegucigalpa. Rápidamente, Giovanni, ¿cuánta gente está en esos albergues? Adelante. Gracias, buenos días, licenciado. Me encuentro en la escuela Juan Guifarro de la colonia Betania. Es el albergue más grande, licenciado Julio Quiñones de Copeco, que aquí se encuentra ya brindando atención a estos, que es el más grande de la capital, me decía previo. Es correcto, este es el albergue que tiene más familias. Estamos hablando de 60 familias que tenemos aquí, todas de aquí de la colonia La Betania. Son más de 300 personas que hemos evacuado de manera preventiva de la ribera del río Choluteca. Mientras no bajen las alertas, mientras los niveles del río sigan fluctuando y no estén estables, vamos a mantener el albergue habilitado por la seguridad de la ciudadanía. ¿Cuántos albergues en la capital? Tenemos 9 albergues en la capital. Bueno, gracias. No le atrasamos, Julio Quiñones, porque él se moviliza a brindar atención a otro centro que se encuentra aquí. Aquí pues los pobladores se encuentran recibiendo
la atención. Ellos pues están con los niños descansando aquí en estas aulas. Todas las aulas de la escuela Juan Guifarro de Colonia Betania están llenas. Las personas pues están ahora mismo descansando. Vemos una madre con su tierna. Vamos por acá. Buen día, ¿cómo está? ¿Y cuánto tiene su tierna? 47 días. 47 días, pero ¿está bien de salud ella? Sí, muy bien de salud. ¿Cuántos niños tiene usted? Solo 2. Ella 3 añitos y la tierna. Pero no se le han enfermado, gracias a Dios. Gracias a Dios que no, están bien ahorita. Bueno, ¿su nombre es? Xiomara. ¿Xiomara qué? Cruz. Xiomara Cruz. Xiomara Cruz, de aquí bueno, hay algunos niños que están aquí descansando en esta aula de la escuela Juan Guifarro de la colonia Betania de la capital. Algunos niños pues incluso les han traído juguetes y vamos a movilizarnos, licenciado Valladares, a otra aula de la escuela Juan Guifarro de la colonia Betania de la capital. Ya las personas han comenzado el aseo aquí. Y mientras pues algunos de los ciudadanos están ingiriendo sus alimentos o descansando, porque obviamente no pueden presentarse al trabajo porque lo perdieron todo prácticamente. Solo conversamos con buenos días, joven. Bueno, aquí esperando ayuda aquí en la escuela. Sí, están esperando a estos muchachos ayuda. Venimos a visitar ahí los amigos que tuvieron problemas. Bueno, gracias. ¿Y usted no ha podido presentarse a su trabajo, señor? No, ahorita no, pero ya vamos a ver qué los dicen ahí los viejos ahí para ir a chambear. Sí, ahorita estamos... ¿Perdió todo usted? No, solo llegó hasta a la orilla del cerco ahí, pero como siempre tenemos que salir, nos dijeron ahí, entonces no salimos. ¿Su nombre es? Osman Enrique. Gracias, Osman Enrique, de aquí de la colonia Betania. Bueno, esto es lo que podemos informar desde aquí de la escuela Juan Guifarro de la colonia Betania. Por cierto, el albergue más grande de la capital, licenciado Valladares, todas las aulas están ocupadas, según nos ha dado a conocer Julio Quiñones de Copeco. Este es mi informe, retorno con ustedes a la entrevista. Buenos días. Buenos días, Giovanni. ¿Va a haber qué alertas tiene previstas Copeco para hoy, Fernando Arteaga? Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días también a los televidentes y a los panelistas del foro La Entrevista. Pedro Barahona, de Copeco. Estas alertas a las 9 de la mañana se estarán revisando. Se va a decidir si se mantienen o si se degradan. Buenos días, Pedro. Sí, muy buenas. Ahora a las 9 de la mañana va a haber una reunión con el comité de alerta. Se va a hacer la verificación junto con las valoraciones y los estudios que hacen a través del SENAOS. Esto pues viene a poder favorecer tomar decisiones tanto preventivas, ya sea con boletines de información o también boletines de alerta que se van a trasladar por medio de ustedes a toda la ciudadanía, utilizando también otros mecanismos para que la gente pueda conocer cuáles van a ser los resultados en esa toma de decisiones. Sí, también hay datos estadísticos sobre las incidencias, también personas albergadas, cuántas personas desaparecidas hasta el momento. Así es, hasta el momento tenemos 2.654 familias afectadas, de las cuales son 12.008 personas, 1.868 fueron evacuadas, 1.634 están albergadas, personas fallecidas tenemos 6 lastimosamente, personas rescatadas 18, personas heridas tenemos 2, albergues habilitados a nivel nacional tenemos 78, escuelas dañadas tenemos 13, derrumbes y deslizamientos son 55, ríos desbordados son 7, puentes afectados son 6, infraestructura vial 34, muros colapsados tenemos 9, personas desaparecidas son 2, comunidades incomunicadas tenemos 9, sistemas de agua afectados son 7, puentes destruidos son 7, viviendas afectadas 947, viviendas destruidas 9. Cabe resaltar también lo que es la asistencia humanitaria entregada en libras, 79.793 libras de alimento y otros artículos no alimentarios como ser colchonetas, frazadas, kit de higiene, kit de cocina, vajillas, kit de mantenimiento, kit de bebé y láminas. Todo esto en los lugares donde se ha reportado afectación o daño. Precaución siempre recomendable. Siempre las medidas de precaución. Una de las fórmulas para salvar vidas y la facilidad que es gratis es la prevención. Es una mecánica que debemos adoptar como población
en todas las áreas del territorio nacional, más en estos puntos críticos. Así que se le recomienda a los jefes, a los encargados de hogar, tomar todas estas medidas de precaución, vigilancia y supervisión para poder disminuir riesgos. Pedro Barahona, de Operaciones de Copeco, pero también con nosotros se encuentra esta mañana el licenciado Raúl Valladares, Mario Centeno, él es de Senaos, para ver cómo estarán las condiciones del tiempo para las próximas horas. Muy buenos días. Bueno, todavía tenemos el flujo del Pacífico, todavía vamos a sentir presencia de lluvia en la parte sur, más intensa, en la parte sur, suroccidente del territorio nacional, en especial los departamentos del suroccidente, Ocotepeque, El Empire, Intibucá, donde la lluvia podría ser la más intensa del todo el territorio nacional. Hacia el centro la lluvia más leve, igual el oriente la lluvia pues desciende de su intensidad y en sus acumulados a medida este huracán Michael, categoría 2 a esta hora del día, se aleje un poco más del territorio nacional, ese flujo del Pacífico va a parar y pues por ende las lluvias van a cesar. Sí, y en el tema de las temperaturas. Las temperaturas para el día de hoy bastante frescas en el sur, 29 grados para Valle Choluteca, hacia el occidente entre 25 y 29 grados. Aquí en la parte central entre 28 y 30 grados, la región norte hasta los 32 grados y para el oriente entre 29 y 31 grados. ¿Se podría decir entonces que en las próximas horas se esperan algunas pocas lluvias? Así es, se esperan pocas lluvias, exceptuando el suroccidente y el sur, el resto del territorio nacional las lluvias van a ser de carácter leve. Okay. Mario Centeno de Senaos en Copeco, gracias por brindarnos esta información sobre cómo estarán las condiciones del tiempo también para las próximas horas. Licenciado Raúl Valladares, este es mi informe a esta hora de la mañana. Con este contacto yo retorno con usted hasta los estudios. Bien, así están las cosas después de las lluvias. Aquí se fugan de Renaciendo 11 pandilleros de la 18. Poneme la nota de esta cipota, Ivette, para que podamos hablar con don Felipe Morales también. Esto nos preocupa. En Renaciendo, estos cipotes de maras se agarran entre ellos, se torturan, hasta muertos han habido. Vamos a hablar con mis invitados también de este tema. ¿Tenés la nota de Ivette? Por favor. Tras la masiva fuga de menores del Centro de Rehabilitación Renacer, hay quienes proponen que la seguridad de los centros de debilitación para menores debe de pasar a manos del Instituto Nacional Penitenciario o de las Fuerzas Armadas. Así lo explica Itzmania Platero, miembro de la sociedad civil organizada. Yo considero que estos centros de menores deberían de estar en manos más bien de las autoridades como del Instituto Penitenciario o miembros del Ejército, porque no estamos hablando de niños chiquitos, sino que muchachos o adultos menores que ya han asesinado personas, que han cometido delitos muy duros, ya no son niños con acá inocencia que estamos teniendo en otros, no son menores en riesgo social, sino infractores. Otros consideran que los responsables de esta masiva fuga de menores de Renacer son los miembros de la seguridad que ahí impera, aunque también la falla debe de abarcar a las autoridades del Instituto de la Niñez y la Familia, así como del Instituto del Menor. Aquí entra en un grave problema no solo quienes administran los centros, sino el Estado mismo, porque desde el momento en que una persona está privada de libertad, está bajo la custodia del Estado. Quienes conocen de la problemática de los menores infractores aseguran que los centros de rehabilitación para menores no están aptos para albergar a personas. Explican que las condiciones de seguridad y de rehabilitación son decadentes y hechos como los que hoy continuarán repitiéndose si no se busca solucionar los mismos. Este es un informe para 11 Noticias. Gracias, Ivette. Don Felipe Morales, ¿qué piensa usted? 11 se jugaron ayer. Bueno, yo creo que más lamentable sería que estuviéramos hablando de muerte, ¿no? Pero no es lo adecuado. Estos centros, la gente tiende a confundir lo que son estos centros, no son realmente cárceles, son centros pedagógicos, así se les llama, y son creados por el Estado para tratar de que estos jóvenes tengan la posibilidad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. Eso lleva a que los controles de seguridad no sean tan extremos, no haya la misma rigidez que en los centros penitenciarios, y todo esto implica que también tengamos conflictividad con los mismos menores
y con los grupos de maras y pandillas que notorio es que son parte sensitiva y muy numerosa de estas poblaciones, ¿no? Pero el Instituto Nacional de Asistencia al Menor Infractor, a menores infractores, fue creado como una respuesta a toda esta situación por el gobierno de la República. Fue creado a partir del año anterior. Nos tocó implementarlo y hasta en el mes de noviembre hemos tomado posesión de los centros y hemos generado, creemos nosotros, una serie de cambios que son notorios, perceptibles y que están a la vista. Entre ellos, el hecho de que la alimentación que se les está suministrando a estos jóvenes es la adecuada. Tienen 3 tiempos diarios, además de ello 2 meriendas, una en la mañana, otra en la tarde. En todos los centros hay equipos técnicos integrados por trabajadores sociales, psicólogos, abogados. Tenemos equipos médicos instalados y lo que sí es lógico es que estamos enfrentando todavía problemas de infraestructura y más notorio resulta cuando comparamos que tenemos el Centro del Carmen en San Pedro Sula, donde no tenemos estos problemas de fugas. Tenemos el Centro Sagrado Corazón en la colonia 21 de octubre, donde están las niñas. Tampoco tenemos estos problemas. En extensión Renaciendo, Cobras, no tenemos el problema. Y no lo tenemos en el Centro Semiabierto de Jalteba, porque más o menos la infraestructura da respuesta a las necesidades. No así en Renaciendo, que es donde hemos venido enfrentando todo este problema. Pero el gobierno de la República ha generado una respuesta adecuada. Solo que se fuguen 11 es grave. Hasta muertos han habido en ese Renaciendo. Tienen que hacer algo con urgencia. Lo está haciendo el Estado. No parece. Se está construyendo el centro en Jalteba con una alta inversión y es un centro que va a dar respuesta a todos los aspectos pedagógicos y de rehabilitación de estos menores. Estará dotado de todas las capacidades necesarias. Pero hago mías las palabras del abogado McNeil en el hecho de que no es con una varita mágica que se puede resolver la situación y es un cambio que es paulatino. Los centros pedagógicos tienen un primer anillo de seguridad interior que está conformado por nuestro personal, por el personal del INAMI, que de acuerdo a lo que establecen los convenios y tratados internacionales, no porta ningún arma. El segundo anillo es exterior y ese ya lo conforma la Policía Nacional y un tercero que lo conforma Fusina, ocupando algunos de los lugares estratégicos para precisamente prever no solo seguridad a lo interno, sino que también amenazas a lo externo. No creo yo que se pueda nada más valorar lo de las fugas si nos vamos históricamente a ver que generalmente cuando han ocurrido estas fugas, en un breve plazo hay recapturas, ¿no? No es lo deseable y creemos que la situación de la infraestructura es la que incide y que son aspectos que se están lógicamente superando. Hay un aspecto que yo quiero hacer muy notorio y es que cuando tomamos la responsabilidad del INAMI había un promedio de 600 menores en los centros. ¿600? Sí. En este momento tenemos 400 y tantos menores gracias a que se ha implementado un programa de medidas sustitutivas con el cual se están dando medidas alternas a la privación de libertad a aquellos menores que no han cometido
delitos graves o faltas graves, como la llama el Código de la Niñez. Solo denme un minuto. La exministra Selma Estrada está en la línea. Abogada, buenos días. Gracias por estar con nosotros en la entrevista, abogada Selma Estrada. Gracias, muy buenos días, licenciado Raúl. Muy amable por recibirme la llamada. A los amigos o colegas que están en el panel, pues mis saludos. Más que como exfuncionaria también, que sé que a veces uno hace todo lo que puede y siempre queda en deuda. Así que entiendo la posición de los funcionarios que están en el panel. Sí, por la experiencia, porque yo voy a Támara y como abogada he visto al señor McNeil que anda constantemente haciendo visitas y supervisando. Hace unos 20 días igual andaba la señora Uriel. No es fácil teniendo en cuenta, no sé cómo anda su presupuesto, pero además acuérdense que el artículo 184 del Código Procesal Penal ha permitido que se aumente la población penitenciaria y por ende no sé si el resto se ha aumentado presupuesto, logística, etcétera, etcétera. Donde yo más que comentar, más que criticar, ver lo positivo y dar algunas recomendaciones en lo pequeñas cosas. No voy a hablar de lo interno porque no me constan muchas cosas, pero sí voy a hablar de lo externo. Las visitas que hacen los familiares, me consta, yo he ido, yo voy y veo aquellas grandes colas de los sábados y los domingos. Y especialmente no son hombres los que van a visitar a sus parientes, son mujeres, son ancianas, son madres, son niños, son mujeres embarazadas que van cargando comida. Y en ese sentido me da pesar mucho porque esas mujeres aguantan sol. La última experiencia que vi de alguien que 4 horas estuvo haciendo cola y cuando llegó al primer retén o al retén que le tocaba entrar, la persona le dijo, ahorita son las 12, vamos a almorzar y nos van a esperar hasta la 1. Entonces, eso me parece injusto desde el punto de vista de sensibilidad humana, derechos humanos, eso me parece que hay que mejorar las condiciones. No sé, abogado McNeil, por qué solo sábado y domingo se hacen visitas, cuando también si lo mira en esa forma, a los empleados internos hay que darle vacaciones o hay que darle su fin de semana. Entonces, queda muy poco personal atendiendo. 2 computadoras es lo único que existe cuando son más de 2,000 y pico de personas las que llegan entre esos 2 días y me quedo corta. Entonces la sugerencia es mejorar las condiciones, aumentar el número de personal para las visitas, para revisión, especialmente en el tema de cuando llega con la tarjeta de identidad o con el carnet. Y hablando del carnet, también por favor procurar quitar casi 10 requisitos, si no me equivoco, y luego le hacen gastar a la gente muy pobre 3.500 lempiras por andar al requisito de vecindad, el requisito bueno, tantos requisitos que necesitan abogados, que si está casada, que si está machinada. Entonces yo creo que a la gente, las familiares no tienen la culpa de lo que están pasando, lo que hicieron sus hijos, sus sobrinos, parientes, sino que buscar las mejores condiciones. No hay basureros entre lo que va del primer retén hasta llegar. Servicios sanitarios solo hay cuando está cerca del retén que va a entrar. Las personas tienen que salir corriendo a buscar o a pagar porque todo es dinero. El transporte, claro, es privado. Entonces, en general, yo creo que lo que debe hacer es buscar suficiente personal, ampliar los días de visita y quitar y mejorar las condiciones para obtener un carnet. Yo creo que con la tarjeta de identidad basta para hacerle la vida a los familiares más tranquila. Y felicitarlos, sé que hacen un gran esfuerzo, nunca se queda bien con nadie, pero sí también quiero que impulsen cómo quitar ese artículo 184, que ha sido lo más nefasto que tenemos. Un buen día, un abrazo y que Dios los acompañe. Muchas gracias. Solo para ahondar un poquito, ¿verdad?
Recordemos que se habló inicialmente de una reforma integral al sistema penitenciario. La reforma integral abarca desde la capacitación de nuestros agentes penitenciarios a través de la academia penitenciaria, poner orden al interior de los centros penitenciarios y también ordenar el tema de las personas que ingresan a los centros penitenciarios en condición de visita. Es por ello que se establece este carnet que se estaba mencionando. En cuanto a lo que la abogada menciona, del cierre al mediodía para el ingreso de las personas, personalmente estuve en el centro penitenciario y en realidad eso sucedió en Támara. De inmediato se dio la instrucción de que no se cerrara porque en realidad, lo vamos a reconocer, era una mala práctica que se estaba dando, en donde ya se llegaba a mediodía, cerraban el portón, las personas tenían que esperar una hora mientras los agentes andaban almorzando y eso ya se corrigió, ¿verdad? Ya se siguió la instrucción de eso. Los días de visita pues ya están contemplados en la ley, únicamente son 2 días a la semana que se va a recibir la visita y esto es algo que lo tenemos que respetar, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener algo bien claro. El tema de quién ingresa a un centro penitenciario, recordemos que en nuestra Constitución de la República se establece que las cárceles son establecimientos de seguridad del Estado y se tienen que tratar como tal. Es por ello que se tiene que realizar esta acreditación para poder ingresar a un centro penitenciario. Y aclaro, el Instituto Nacional Penitenciario no cobra 5 centavos por la emisión de ese carnet. Si bien es cierto, hay algunas constancias que generan un gasto, no es el Instituto Nacional Penitenciario quien lo está dando, sino que son otras instituciones del Estado. Ahí tendrían que hacer otro tipo de cabildeo para que las otras instituciones no cobren cuando tenga que ser un tema del sistema penitenciario, pero nosotros no cobramos 5 centavos por emitir ese carnet. ¿Cuánto tarda para extenderle un carnet a un familiar de un privado de libertad? Esto, ¿verdad? Tenemos conocimiento, perdóneme, pregunto esto porque hemos tenido en la oficina nosotros personas que tienen 4, 5, 6 meses y que han llevado sus documentos a donde esté el privado de libertad, digamos, por venir La Tolva o Ilama o Támara, y que esto, aparte de ese gasto que ha hablado la abogada Selma, que ha hecho, le cuesta hasta 6 meses a un... La ley nos da 10 días para poder emitir este carnet. Pero no. ¿Verdad? Lo estamos cumpliendo, hemos venido dinamizando este proceso de la emisión de los carnets, ¿verdad? Recordemos que tenemos 20.500 personas privadas de libertad. Hemos aumentado el número de personas que están trabajando en el tema de los carnets, ¿verdad? Pero esto es algo que lo tenemos que entender, son establecimientos de seguridad del Estado. Nadie puede entrar cuando quiere, a la hora que quiere, como quiere, ¿verdad? Los centros penitenciarios. Sí. Eso se acabó. Mire, cuando recién iniciamos en este reto del Sistema Nacional Penitenciario, los primeros días que yo voy a Támara, yo ingreso y de repente, bueno, eran las 9 de la mañana, ¿verdad? De un día lunes, cuando yo miro que vienen alrededor de unas 500 mujeres para afuera, 9 de la mañana. Va de un día lunes, y vienen como 500 mujeres, y yo llamo al director del centro penitenciario y le digo, óigame, le digo, ¿y esas 500 mujeres que vienen para afuera? No, son las que quedaron anoche, me dice. Ese tipo de cosas ya no van a suceder. ¿Lo despidieron ese? No, recordemos que ahí es donde inició la reforma. ¿Va? Ahí es donde inició la reforma. Esas eran malas prácticas que se venían dando, y ese director en realidad ya está suspendido. Pero todo ese tipo de malas prácticas que se dieron, ya no van a continuar. Permítame, por tiempo dice el abogado Guillermo Sileazar, interesante del programa. Conozco hace muchos años la trayectoria del abogado Morales como un hombre serio y conocedor del tema. El abogado Magnil, a quien también conozco, es un joven comprometido con su misión y creo que con gente así se puede mejorar el sistema como en efecto está sucediendo. Lo que considero lamentable es la postura del señor Maldonado, siempre desubicado. Los derechos a proteger son los que se le violan al ciudadano común, que el sistema lo pone en la ruta carcelaria y no concentrarse en que los perros huelan o no la comida a los internos, con todas las mañas a que recurren para introducir drogas. Bien, a propósito, solo un minuto, ya le doy la palabra. En resumen, don Felipe Morales, ¿qué se debe hacer con ese centro Renacimiento? Pues, Renaciendo. La idea es que al concluir las obras en Alteva, este centro va a ser clausurado y vamos a superar la problemática que tenemos en esta zona, ¿no? En otros lugares del país estamos haciendo una cantidad de obras de infraestructura para lograr lo que establece el Código de la Niñez en cuanto a la segregación por edades de los menores y superar una problemática que hemos venido confrontando
a raíz de las reformas que se hicieron en el Código de la Niñez en el 2013, conforme a las cuales los menores que en el cumplimiento de la sanción impuesta arriban a los 18 años, anteriormente, antes de la reforma, eran transferidos de acuerdo a una opción que tenía el juez, que era la de revisar el caso y ponerlo en libertad, someterlo a un tratamiento médico, psiquiátrico si era el caso, o transferirlo a una granja penal. Resulta que eso fue reformado y dice que ahora los menores que cumplen los 18 años deben de quedar dentro del sistema. Estamos en esa lucha en este momento precisamente, que es la de crear los espacios para poderlos segregar a estos mayores de 18 años y que sigan beneficiándose del sistema especial de justicia. Don Felipe Morales, gracias por haber participado esta mañana. Muchas gracias. Rápidamente, Daisy Hernández en el Pedregal y luego don David Sandoval en San Pedro Sula. Daisy, buenos días. ¿Aló? Sí, adelante, por favor. Don David. Raúl. Sí, David. Sí, buen día. Yo quiero, mire, me indigna a mí la situación del señor Hugo Maldonado, defender a esos delincuentes, y yo creo que solo aquí en Honduras, porque en Estados Unidos los derechos humanos no miran por los delincuentes, ¿verdad? El delincuente es delincuente, lo que hizo tiene que pagarlo. Yo sé que tenemos que alimentarnos, es una carga para la sociedad, pero yo creo que tienen que revisarse todo eso. Aquel presidio, qué bueno que ya desapareció el presidio, hasta la estructura física. Mire, yo me indigno con gente así que trabaja para los derechos humanos, y yo le hablo en nombre del pueblo de Honduras. Está haciendo algo incorrecto. Yo creo que tiene que trabajar por los derechos humanos, pero no de esa forma, ¿verdad? Es justicia que se le alimente a los reos, pero no dejarle pasar cualquier cosa. Yo creo que eso solo aquí en Honduras se mira eso. Y tal vez los familiares, tal vez la única sería la madre, que mire por los reclusos, por su hijo, de lo que cometió. Si es un hijo mío y es delincuente, tiene que pagar las consecuencias. Yo creo que aquí ya estamos cansados de la situación de los derechos humanos, porque cuando matan a una persona, ellos no miran. Eso de que los muchachos escapan de los menores de edad, eso ya es cuento viejo. Estamos aburridos, cansados de esas situaciones. Aquí tienen que pagar las consecuencias quienes dejan ir a esa. Es una cosa amañada. Gracias. Daisy Hernández, buenos días, Daisy. Daisy. Bien, se cayó entonces la llamada. Bien, en resumen, don Marcelino, Adrián René Flores Marcelino, excomisionado, ¿qué piensa? Pues que sigamos en la lucha, licenciado. Hay que reconocer nuevamente, reitero, la labor que están haciendo las actuales autoridades de los centros penitenciarios, y la situación de los menores, pues ahí es donde miro con bastante preocupación, ¿verdad?, lo que está sucediendo, porque como les decía, extracámara, esa población que ya tenemos ahí, como lo decía aquí el abogado, va creciendo cada día, porque si nos vamos a las calles de Comayagüela, ahí se ven los niños en riesgo social, ¿verdad?, con sus madres. Entonces, es preocupante. Sin embargo, lo que se está haciendo es valedero, ¿verdad?, para pues, los futuros, las futuras respuestas que requiere la sociedad. Eso es en cuanto a los menores. Y en cuanto al sistema penitenciario, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿va? Es cuestión de tiempo para que las medidas, las mejoras que se han implementado fructifiquen, y ojalá fructifiquen en bien, para bien de la sociedad de nuestro país. Gracias al comisionado Adrián René Flores. Don Hugo Maldonado. Muchas gracias. Usted siempre me ve con una sonrisita de amigo. yo le diré algo, amigo. Es que tiene unos a favor y otros en contra. No, pero esto ha sido desde que el Código se inició. Claro. Y si tuviéramos una cultura de derechos humanos en este país... Fíjense que me vino a la mente cuando dirigí HRN hace muchos años.
Y también hacían cuestionamientos al doctor Ramón Custodio. Es correcto. Esto estamos nosotros, ya estamos desde la perspectiva del Movimiento de Derechos Humanos, desde la perspectiva de CODE, entendemos la situación que hay en el país. Pero fíjese que nosotros sabemos que los privados de libertad, de los 20.000, en este momento yo le pudiera preguntar al abogado Magnil, por ejemplo, de los 20.700 privados de libertad que hay, el 53 está solo procesado. 52. Bueno, ¿qué significa eso? Esos son inocentes. Ese 52% que está ahí son inocentes, porque así lo dice la Constitución de la República, así lo dice las leyes penales del país. El 48% sentenciados ya entraron a otra denominación, pero aquí los centros penales del país, déjenme decirles que aquí están procesados, sentenciados. Hay un solo licuado a nivel de los centros penitenciarios, y la recalificación que decía el Orle Solís, por ejemplo, es necesario en los centros penitenciarios del país. Nosotros no defendemos al delincuente, nosotros defendemos a la persona humana, nosotros defendemos la dignidad humana, que es la que no han perdido los privados de libertad, y condenamos todos los hechos criminales que ellos han cometido contra la sociedad civil también. Pero desde la perspectiva de CODE, yo les voy a decir algo. Al abogado que nos escribió, a usted, Raúl, yo creo que cuando tengamos más conciencia de lo que establece la norma jurídica, van a entender mejor la temática de los derechos humanos. Y al doctor Magnil, solo decirle que hay CODE para rato, y vamos a continuar la amistad institucional, la amistad personal, y porque el único objetivo del comité es que a los privados de libertad, y como dice y reitero con Orle Solís, es que se apliquen las reglas mínimas del privado de libertad, y ahí sí van a tener un crítico, pero no malsano, sino para que se regulen las acciones que de una u otra forma nos están haciendo bien. Lo que dijo doña Selma, el 184, esa reforma urge. No sé si al presidente hay que decirle, al Congreso Nacional, en todo caso sería el Congreso Nacional que retome. Urge esa reforma, quitar ese artículo 184 del Código Procesal Penal, porque en materia de derechos humanos nosotros no lo vemos individualizado, o que un grupo de personas, lo vemos en la generalidad de la presunción de inocencia y en la generalidad del verdadero Estado de Derecho que protege el debido proceso. Ese es el comité. Gracias, don Hugo Maldonado, presidente. Y a usted por invitarnos, hombre, amigo. Es un gusto. Muchas gracias. Siempre con gusto que esté acá. Muchas gracias. Don Germán Magnil. Bien, licenciado, ¿verdad? Hacerle saber a la población en general y hacerles un llamado a que miremos la historia de los centros penitenciarios de nuestro país. De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Inconformidades por parte de las personas privadas de libertad van a haber. ¿Por qué? Porque se está poniendo orden y control de los centros penitenciarios. Quiero ser claro y enfático en algo. No vamos a retroceder en el control que se está ejerciendo en el Sistema Nacional Penitenciario. El mismo presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, en uno de sus discursos dijo: no se va a retroceder ni un tan solo milímetro en seguir recobrando el orden y control de los centros penales de nuestro país. Aunque genere inconformidad en aquellas personas que estuvieran acostumbradas al desorden, en aquellas personas que estaban acostumbradas a hacer lo que querían, cuando querían, como querían y a la hora que querían en los centros penitenciarios. Mientras exista la voluntad política por parte del presidente Hernández y estemos comprometidos en seguir trabajando por sacar este sistema penitenciario adelante, este tipo de situaciones no se van a repetir. Y creo que esto es fundamental en el tema también de seguridad del país. Es un tema de seguridad nacional y eso es algo que lo tenemos que ver. Han sucedido algunas situaciones, hechos lamentables. Esto va a suceder. Y estábamos esperando este tipo de situaciones. Tenemos que esperar reacciones a nuestras acciones. Acciones positivas que van en pro y en mejora del sistema carcelario, que van en pro y en mejora de la seguridad del país. Y me despido diciendo, licenciado, gracias por habernos invitado este día a este programa, y a la población en general,
estamos comprometidos con el país, estamos comprometidos con la institución. El desorden a los centros penitenciarios no va a volver. Gracias. Gracias a ustedes, los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Así está la situación de los centros penales. También hablamos de ese renacer que de verdad urge, ¿verdad? Es que urge. La plataforma, la aplicación de la ley del menor infractor, por ejemplo, o de los menores infractores en el país, urge retomarla, urge. Escuché al presidente de la República recientemente que se va a construir un complejo de reeducación en Támara también, para ver cómo los menores infractores y los menores en riesgo social puedan tener un tratamiento diferente al que tienen. ¿Sabe usted que en los centros de menores el director aquí en Tegucigalpa nunca ha tenido la gobernabilidad, por ejemplo? Porque siempre la han tenido los menores infractores. Hay adultos como menores infractores en estos centros de menores que hay que agilizar para sacar esos adultos, porque son los que manipulan a los menores que llevan a estos centros de acá de Tegucigalpa. Y la otra situación, recobrar la gobernabilidad en los centros de reeducación de menores infractores también es una necesidad imperiosa para la seguridad del Estado y para la seguridad de la sociedad misma. Bien, gracias a ustedes, gracias al comisionado Flores Marcelino también. Gracias. Pasen buen día, sigan con Canal 11, que estén bien.